Si analizamos las distorsiones específicas gamma, vemos que si gamma vale 0 por ley de Hooke, la tensión tau tiene que valer 0, porque las tensiones y las distorsiones eran directamente proporcionales de acuerdo a la ley de Hooke. Si tenemos que las tensiones tangenciales tau valen 0, necesariamente las tres ecuaciones que poseen a dicha tensión tienen que ser 0. Tenemos la ecuación del corte horizontal, que vale 0, la del corte vertical, que vale 0, y la del momento torsor, que también vale 0. Esta situación se corresponde perfectamente con lo que ocurre cuando tenemos únicamente la presencia de esfuerzo axil. ¿Por qué? Porque donde hay axil no hay corte de ningún tipo y tampoco hay torsión. Así que seguramente nuestra distorsión específica debe ser necesariamente 0 para que tengamos únicamente esfuerzo axil. Si ahora en cambio la distorsión específica gamma fuera una constante distinta de 0, por aplicación de la ley de Hooke, la tensión tau debería ser una constante distinta de 0. Toda constante distinta de 0 puede salir afuera de la integral. Entonces, en la ecuación del corte horizontal, la tau puede salir fuera de la integral. En la de corte vertical ocurre lo mismo. Y en la de torsión hay que separar en dos integrales y también saldría fuera cada una de las tau. Pasemos a analizar primero las dos correspondientes al corte. Si tenemos que la tau ha salido afuera y es una constante diferente a 0, la única posibilidad de que la ecuación me dé 0, como ocurre en la realidad, es que esta integral fuera 0. Lo que pasa es que esa integral es el área de la pieza, con lo cual nunca puede ser 0, porque sí o sí tiene que tener algunas dimensiones. Por lo tanto, esta ecuación de corte necesariamente da distinta de 0, o esta ecuación de corte da necesariamente distinta de 0, o ambas ecuaciones de corte dan distintas de 0. Con lo cual, o una de dos, si la distorsión gamma es constante distinta de 0, o hay corte horizontal, o hay corte vertical, o están presentes ambos cortes. Pero no es la situación que habíamos visto que teníamos en nuestro primer diagrama, donde únicamente había esfuerzo axil. Así que seguro que no puede ser gamma una constante distinta de 0. Con la última ecuación no tendríamos problemas, porque las dos integrales representan momentos estáticos de primer orden para toda la sección de la pieza y respecto a un eje baricéntrico. En este caso es el momento estático respecto del eje X y en este caso el momento estático respecto del eje Y. Y por definición, esos momentos estáticos para toda la sección y baricéntricos son 0, así que esa última ecuación no tendría para nosotros ningún inconveniente. Finalmente tenemos la alternativa de que las distorsiones gamma sean variables. Por lo tanto, si aplicamos la ley de Hooke, las tensiones tangenciales tau deben ser variables. Si la relación es lineal, es una situación que ya hemos visto cuando analizamos el caso de torsión. Por lo tanto, estas dos ecuaciones sí me darían 0, no habría ningún problema, y esta última me daría que hay torsión, lo cual no es cierto. Entonces, gamma no puede ser variable en forma lineal, porque ya lo hemos analizado, y si eso sucediese, tendríamos torsión. En cambio, ¿qué ocurre si hay cualquier ley de variación? Cuando analizamos qué pasaba con cualquier ley de variación para las tensiones tau y para las distorsiones, en el caso de la torsión, habíamos visto que nuestra sección, independientemente de que fuera o no circular, se me alabeaba, con lo cual perdía su condición plana. Si pierde su condición plana, quiere decir que no va a responder a los preceptos de la hipótesis de Saint-Venant, que me decía que las secciones en esfuerzo axil, antes de la deformación y luego de la deformación, permanecían planas y paralelas, si antes lo habían sido. Por lo tanto, podemos deducir que gamma no puede ser variable con ningún tipo de ley de variación, ni lineal ni de otra manera, para que tengamos únicamente esfuerzo axil. A modo de resumen, podemos concluir que las distorsiones gamma son iguales a 0 y no pueden ser ni constantes diferentes a 0 ni variables si lo que queremos es tener
únicamente la solicitación axial. Si las deformaciones específicas epsilon valen 0, por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones normales sigma valen 0. Si las tensiones normales sigma valen 0, las tres ecuaciones que contienen a sigma tienen que valer 0, necesariamente. Pero aquí encontramos un inconveniente. Las dos de momento sí son 0 cuando hay presencia de esfuerzo axial, pero cuando hay presencia de esfuerzo axial, la primera no puede ser 0. Con lo cual, definitivamente las deformaciones específicas no podrían ser 0, si no, no tendríamos solicitación de ningún tipo aplicada a la pieza. Si las deformaciones específicas son constantes pero diferentes a 0, necesariamente, por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones normales sigma son constantes y distintas de 0. ¿Qué ocurre en este caso? En las tres ecuaciones que tenemos a sigma, puede salir esta fuera de la integral. Por lo cual, en la primera tenemos esta expresión. Fíjense, constante diferente a 0 y esta integral es el área, que no es 0. Con lo cual el producto de dos valores distintos de 0 me va a dar un valor de esfuerzo axial diferente a 0. Así que esta sería la situación correcta para el esfuerzo axial. Pero a su vez tenemos un dato adicional a tener en cuenta, que no hay momento de ningún tipo. ¿Por qué? Porque esta integral que está aquí se correspondería con el momento estático respecto del eje X para toda la sección, y ese momento baricéntrico es nulo. Y aquí tenemos que la integral es el momento estático de primer orden para toda la sección, baricéntrico, respecto del eje Y, que también es nulo. Entonces, no tenemos momento respecto del eje X, no tenemos momento respecto del eje Y sí tenemos axial. Lo único que nos queda ahora es analizar que no pueden ser epsilon variables y con una ley de variación cualesquiera. Si epsilon es variable, por ley de Hooke, las tensiones sigma también son variables. Si la ley de variación de estas tensiones sigma es lineal, habíamos ya visto que teníamos flexión simple. Y no es justamente la situación que estábamos analizando en la primera de las dos estructuras, donde solamente habíamos dejado al esfuerzo axial presente. Sí, esta situación sería la válida para la segunda estructura, que no vamos a analizar en esta clase porque ya lo hicimos anteriormente. Pero ¿qué pasa si la ley de variación es cualquiera? Si la ley de variación es cualquiera, la pieza pierde su condición plana. ¿Por qué? Porque se nos va a lavear. Veamos lo siguiente. Aquí debajo hice un pequeño esquema de una pieza que tiene tensiones del tipo variable con cualquier ley de variación. Observen que a esas tensiones le tienen que corresponder obviamente deformaciones variables que sean proporcionales. Por lo tanto, si aquí hay compresión, le corresponde esta deformación. Acá hay tracción, le corresponderá esta deformación. Acá hay tracción, esta deformación. Y acá hay compresión, esta deformación. Fíjense que la única posibilidad que tiene esta sección, que antes era plana, es la de deformarse de esta manera, es decir, tomar una tridimensionalidad y alabearse. Con lo cual, obligatoriamente, lo que deja de estar vigente en este momento es la hipótesis de Saint-Venant, que me pedía que las secciones antes y después de la deformación en esfuerzo axial permanecieran planas y paralelas. Y acá ya no permanecen planas ni paralelas. De este modo podemos concluir que epsilon no puede ser variable con ningún tipo de ley de variación, ni lineal ni de otro tipo. A modo de resumen, tenemos que las deformaciones específicas únicamente pueden ser constantes diferentes a 0 en esfuerzo axial. No pueden ser ni 0 porque no habría solicitación, y tampoco variables porque si no, o habría flexión o se me alabea la sección. Por lo tanto, hemos llegado a esta conclusión. Si volvemos a la integral que no era nula, que está aquí planteada, vemos que la integral nos da el área de la pieza y despejando tenemos la fórmula de dimensionamiento al esfuerzo axial, que es la solicitación axial dividida la sección transversal de la pieza. De esa manera tenemos las tensiones debidas al axial. Con el esfuerzo axial habíamos llegado a que las tensiones sigma z tenían esta expresión. Y en el momento en que analizamos el momento flector, teníamos que la tensión sigma z
era el momento sobre el módulo resistente. En este caso, como habíamos planteado un momento respecto del eje X, puse mx sobre wx. Como estos dos efectos ocurren simultáneamente, por principio de superposición de los efectos, los debería sumar. Tengo que tener en cuenta que es una suma de dos vectores, porque las tensiones sigma z son vectores y las tensiones sigma z son vectores. Pero veamos lo siguiente. Si yo sumo dos vectores y esos vectores son colineales, o sea, actúan sobre la misma recta de acción, la suma o resta de los mismos puede ser de la misma forma que sumaría o restaría números algebraicamente. Con lo cual, en este caso en particular, la suma o resta de vectores se transforma en una suma o resta de números algebraicos. ¿Por qué? Porque justamente son vectores colineales. Esta sería la expresión que correspondería a la flexión compuesta, en este caso plana, y teniendo en cuenta que el momento m trata de rotar a la pieza respecto del eje X. El otro detalle es que aquí he colocado que son esfuerzos de tracción. Vamos a ver dentro de un momento qué ocurre con los esfuerzos de compresión. Pero previamente vamos a hacer un análisis gráfico para corroborar de que esta situación se da tal cual la he mencionado. Sabemos que las tensiones sigma son directamente proporcionales a las deformaciones específicas épsilon. Fíjense, aquí tenemos una barra vista de costado con las dos solicitaciones, el momento y el axil. Este esfuerzo axil generaría tensiones que son constantes a lo largo de toda la sección, en este caso de tracción. Y este momento, tensiones en un diagrama de forma doble triangular, donde hay compresión arriba y tracción abajo. Si los sumamos los dos diagramas punto a punto, porque las tensiones corren a lo largo del eje Z, que es este eje que está aquí, no habría ningún problema y podemos a escala medir cada uno de los segmentos y sumarlos o restarlos. Observen, aquí he dibujado las tensiones de tracción axiales y sobre ese dibujo, a partir de aquí, el doble triangular, así, aquí, ahí, hasta acá. Si uno presta atención, en toda esta zona se ha ampliado la tracción. ¿Por qué? Porque se suma tracción de aquí con tracción de aquí. Pero en la parte superior, la tracción que había fue contrarrestada por la compresión. En esta zona parcialmente y en esta zona ganó la tensión negativa de compresión. Con lo cual, el diagrama que me queda es un doble triangular, pero no simétrico, es excéntrico. Fíjense que los dos triángulos son de diferente medida. También podría haber ocurrido que, de acuerdo a las magnitudes relativas de cada uno de estos dos diagramas, en lugar de quedarme un diagrama del tipo doble triangular, me hubiera quedado un diagrama de forma trapezoidal. Pero, independientemente de eso, lo que podemos tener en la tensión una vez aplicada la flexión compuesta plana es el desplazamiento del eje neutro. ¿Se acuerdan que en flexión simple el eje neutro estaba a esta altura? Miren, aquí. Mientras que en flexión compuesta hay un desplazamiento en forma vertical del eje neutro. Esto sí es flexión compuesta plana y el momento es mx. Si el momento hubiera sido mi, el desplazamiento del eje neutro era en la dirección horizontal. Y si hubiéramos tenido un momento, pero del tipo oblicuo, se va a desplazar tanto en el eje X como en el eje Y, en la flexión compuesta oblicua. Entonces, como conclusión, tenemos que aquí se ha generado el diagrama de tensiones normales sigma y como podemos ver, las podemos sumar y restar en forma algebraica sin ningún inconveniente. Si planteamos desde el punto de vista analítico el desplazamiento del eje neutro desde la posición del eje Z hasta esta que está aquí arriba, tenemos esta expresión aquí debajo que en el momento en que las tensiones normales sigma sean cero, necesariamente ahí estaremos en la ubicación del eje neutro. Esta sería la fórmula que correspondería para un axil de tracción y un momento con la dualidad de signos. Es lógico que el eje neutro se va a dar cuando este momento tenga el signo negativo. Veamos qué es lo que sucede cuando desarrollamos esta expresión que está aquí abajo.
tenemos aquí el término del esfuerzo axial y aquí el término del momento flector respecto al eje X, expresado como mx sobre jx por y. Todo esto igualado a 0. Fíjense que este cociente es una constante y este cociente es una constante si estamos analizando una determinada sección. Porque sobre una misma sección hay un único n, una única área, un único m y un único momento de inercia. Reemplazando, a esta constante la llamamos b y a esta otra la llamamos a. Si despejo, obtenemos que y es b sobre a, y ese cociente es un cociente de dos constantes, por lo tanto es otra nueva constante. Y ese cociente es esta distancia que se ve aquí, que es el desplazamiento del eje neutro respecto al eje z. En este caso es un desplazamiento del tipo vertical. Si acá hubiéramos tenido mi, ji y x, tendríamos en ese caso un desplazamiento horizontal. Y aquí obviamente estaría x. En la flexión compuesta plana, si tenemos tracción, esta sería la expresión para el dimensionamiento. N sobre A, o sea, el valor máximo del axial, el área de la pieza, más menos mx, que sería el momento respecto al eje x, sobre wx, el módulo resistente respecto del eje x. Eso teniendo en cuenta que el momento que está actuando es mx. De aquí hay algo que es importante. Cuando estos dos términos se están sumando algebraicamente, tendremos el máximo valor de la tensión desarrollada. Otro ítem que es fundamental es que simultáneamente deben coincidir en la misma sección n máximo y m máximo. Si eso ocurre, en esa sección nosotros dimensionaremos la pieza. También tenemos que mencionar que si estos dos valores n y m no coinciden en la misma sección, tendremos que hacer por lo menos dos cálculos. Uno con el n máximo y el m que le corresponde, y otro con el m máximo y el n que le corresponde. ¿Qué pasa si en cambio el esfuerzo axial es de compresión? Hay que tener en cuenta que debemos considerar el fenómeno del pandeo. Por eso la fórmula se adapta, como se ve aquí, con el valor de omega, que sería el coeficiente de pandeo y que me permite a mí mayorizar al valor de la carga n para asegurarme de que la pieza no sufra el fenómeno del pandeo, que es perjudicial solamente en la compresión. Aquí he hecho nuevamente la misma fórmula con el momento mx. En la parte de abajo está para la flexión plana con mi, es decir, cuando el momento está actuando en un plano horizontal. Observen que esta sería la fórmula cuando tracciona y esta cuando comprime. Un detalle que tampoco es menor es que en la compresión los dos términos negativos, y lo que me interesará es el módulo o valor absoluto de todo este conjunto, que sea menor que el valor de referencia, que es la tensión admisible. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de la flexión compuesta oblicua? En este caso tendríamos una estructura donde habría presencia de mx, presencia de mi y presencia de axial n. Entonces, por aplicación del principio de superposición de los efectos, nuestra única variante respecto a lo que hemos visto en flexión compuesta plana es el agregado de un segundo término de flexión. Aquí tendríamos una fórmula para el dimensionamiento a la flexión compuesta oblicua cuando n es de tracción, y aquí cuando n es de compresión, y tenemos que emplear sí o sí el coeficiente de pandeo. Otros detalles que son de interés es que siempre para nuestro cálculo vamos a tener que verificar las secciones. ¿A qué me refiero con esto? A que desafortunadamente de aquí y de aquí no es fácil ni directo el despeje de alguna variable, de alguna incógnita que tenga que ver con las dimensiones geométricas de la pieza. Es decir, no puedo despejar o área, o wx o wi, sino que todos esos elementos, todas esas características geométricas de la sección están vinculadas entre sí. Por lo tanto, lo que se va a hacer en todos los casos es plantear una sección. Por ejemplo, si uno elige un perfil, obtendrá estos tres valores de la tabla. O si en cambio desarrolla el cálculo para una barra de sección cuadrada,
calculará en función de la medida del lado estas tres magnitudes. Una vez que las tiene, las vuelca en la fórmula y corrobora que, tomando estos valores, que deben ser los máximos que coincidan en una misma sección de la pieza, la tensión sigma esté por debajo de la tensión admisible del material. También, cuando tenemos la flexión compuesta oblicuo, por lógica, el máximo valor numérico se dará cuando los tres términos tengan el mismo signo. En este caso, que hay tracción en el axil, 3 tracciones. En este caso, que hay compresión en el axil, 3 compresiones. Vuelvo a reiterar que es fundamental que N, Mx y Mi sean los máximos de los diagramas de cada uno de esos esfuerzos. Si tenemos la fortuna de que estos tres valores coinciden en la misma sección, trabajaremos únicamente en esa sección. Ahora, si estos tres valores en sus números más grandes estuvieran en diferentes secciones, desafortunadamente deberé hacer un cálculo con este valor máximo y los dos momentos que le corresponden. Otro cálculo con este valor máximo y los dos valores que le correspondan. Y otro cálculo con este valor máximo y los valores que le correspondan en cada una de las secciones donde eso se presente. En el ejemplo que nosotros habíamos planteado al inicio, teníamos mucha suerte porque en la sección del empotramiento coincidían el N y el M máximo, con lo cual no había que hacer más que un cálculo en una única sección. Pero si no es así, tenemos que trabajar en distintas secciones con el valor máximo y los que le corresponden, el valor máximo y los que les corresponden, y el valor máximo y los que les corresponden. Así que hay que tener en cuenta esos detalles.